Tengo 72 años. Me llamo Esperanza Morales. Y si me hubieras conocido hace apenas 6 meses, jamás habrías imaginado que esta mujer de pelo blanco y manos curtidas sería capaz de cruzar una frontera internacional con una sola maleta, dejando atrás 4 décadas de sacrificio y una familia que creía tener derecho sobre cada minuto de mi vida. Pero aquí estoy, escribiendo esto desde un pequeño departamento en Querétaro, México, a kilómetros de distancia de mis hijos, de mi antigua casa, de las cadenas invisibles que me ataron durante tanto tiempo que olvidé cómo se sentía caminar sin ese peso. Nací en un pueblito de Guatemala llamado San Marcos La Laguna, uno de esos lugares donde las montañas abrazan el lago y las mujeres aprenden desde niñas que su destino es servir. Mi mamá me enseñó a hacer tortillas antes de que aprendiera a leer, y mi abuela me repetía que una mujer de bien era aquella que se sacrificaba sin quejarse. Crecí creyendo eso como si fuera el Evangelio. Me casé a los 19 con Rodrigo, un hombre trabajador pero callado, de esos que creen que proveer dinero es suficiente muestra de amor. Tuvimos 4 hijos, Marta, Jorge, Carolina y el más chico, Sebastián. Rodrigo murió cuando yo tenía 53 años, de un infarto que se lo llevó en cuestión de horas. Desde ese día mis hijos decidieron que yo era su responsabilidad, o mejor dicho, decidieron que yo era su sirvienta de tiempo completo, sin salario y sin derecho a réplica. Lo que viene no es una historia de venganza dramática ni de justicia poética. Es algo mucho más simple y al mismo tiempo más profundo. Es la historia de cómo una mujer mayor, cansada de vivir para otros, decidió que sus últimos años serían suyos. Completamente suyos. Aunque eso significara romper con todo lo que le habían enseñado que era correcto. Antes de seguir, quiero pedirte algo. Si esta historia ya te tocó el corazón, aunque sea un poquito, suscríbete al canal para que no te pierdas lo que viene. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué país me estás viendo? Me encanta saber dónde están mis amigas que me acompañan en estas historias. Ahora sí, sigamos. San Marcos La Laguna era un pueblo donde todos se conocían, donde las noticias viajaban más rápido que el viento y donde las mujeres como yo teníamos un solo camino: casarse, tener hijos, criarlos y después ayudar a criar a los nietos. No había excepciones. Mi familia era de origen maya, de esas familias grandes donde la pobreza se compartía con dignidad. Éramos 7 hermanos, yo la cuarta. Mi papá trabajaba en la milpa y mi mamá vendía tejidos en el mercado. No teníamos mucho, pero teníamos lo suficiente para comer y para vestirnos con ropa limpia, aunque remendada. Crecí viendo a mi mamá levantarse antes del amanecer para moler el maíz, preparar el desayuno de todos, lavar la ropa en el río, cocinar, limpiar, atender a mi papá y a mis hermanos mayores como si ellos fueran príncipes, y ella su empleada. Nunca la vi quejarse, nunca la vi pedir ayuda. Nunca la vi hacer nada solo para ella. Cuando cumplió 60 años, ya estaba encorvada, con las manos deformadas por la artritis y una tos que nunca se le quitó. Murió a los 64, trabajando hasta el último día. En su funeral mis hermanos decían que había sido una santa. Yo lloraba, pero no solo de tristeza, lloraba de miedo, porque sabía que ese era el destino que me esperaba. Conocí a Rodrigo en una feria del pueblo. Él era de un cantón cercano, había venido a vender maíz. Era guapo, de eso no hay duda. Alto, de piel morena, con esos ojos oscuros que parecían guardar secretos. Me habló con timidez, me regaló un elote asado, y yo, con 19 años y la cabeza llena de ilusiones, pensé que había encontrado al amor de mi vida. Nos casamos 6 meses después, con una ceremonia sencilla en la iglesia del pueblo y una fiesta en el patio de la casa de mis papás. Rodrigo no era rico, pero tenía trabajo estable como albañil, y eso en aquel entonces era mucho.
Los primeros años fueron buenos. Rodrigo trabajaba de sol a sol. Yo me encargaba de la casa. Tuvimos a Marta cuando yo tenía 20 años. Después llegó Jorge, luego Carolina y finalmente Sebastián. 4 bocas que alimentar, 4 cuerpos que vestir, 4 futuros que construir. Rodrigo cumplía con traer el dinero, pero todo lo demás era mi responsabilidad. Él nunca cambió un pañal, nunca les dio de comer, nunca los bañó ni los acostó. Eso era cosa de mujeres, decía. Y yo lo aceptaba porque así me lo habían enseñado. Vivíamos en una casita de adobe en las afueras del pueblo, con piso de tierra y techo de lámina. No teníamos agua corriente, así que yo cargaba cubetas desde el pozo comunitario 3 veces al día. No teníamos luz eléctrica hasta que los niños estaban ya más grandes. Cocinaba con leña, lavaba la ropa en el río, planchaba con plancha de carbón. Mis manos siempre estaban agrietadas, mi espalda siempre dolía, mis pies siempre estaban hinchados, pero nunca me quejaba, porque eso era lo que hacían las buenas esposas, las buenas madres. Rodrigo no era malo, no me pegaba, no me gritaba, no tomaba en exceso, pero tampoco era cariñoso. Rara vez me decía algo bonito. Rara vez me preguntaba cómo me sentía. Para él, yo era parte del paisaje de la casa, como la estufa o la mesa. Necesaria pero invisible. Los niños crecieron viendo esa dinámica. Vieron que papá mandaba y mamá obedecía. Vieron que papá descansaba y mamá trabajaba. Vieron que papá tenía derechos y mamá tenía obligaciones. Y sin que yo me diera cuenta, esa fue la educación que les di. Cuando Rodrigo murió, yo tenía 53 años. Fue un martes por la tarde. Llegó del trabajo quejándose de un dolor en el pecho. Le dije que fuéramos al centro de salud, pero él se negó. «Son gases», dijo. «Ya se me va a pasar». Se acostó en la cama y yo me quedé preparando la cena. Media hora después, fui a avisarle que ya estaba lista la comida y lo encontré sin vida. El infarto se lo llevó rápido, sin darle tiempo de despedirse, sin darme tiempo de decirle tantas cosas que nunca nos dijimos. El funeral fue sencillo. Mis hijos ya eran adultos para entonces. Marta tenía 33 años, estaba casada y tenía 2 niños. Jorge tenía 31, también casado, con una niña. Carolina tenía 28, recién divorciada, sin hijos. Sebastián, el más chico, tenía 25, soltero, todavía viviendo en casa. Todos lloraron en el funeral. Todos dijeron que extrañarían a su papá. Pero yo sabía que lo que realmente les preocupaba era otra cosa. ¿Quién se iba a hacer cargo de mí ahora que me había quedado viuda? Una semana después del funeral, Marta vino a visitarme. Traía una propuesta. «Mamá», me dijo con esa voz que usaba cuando quería convencerme de algo. «Jorge y yo hemos estado hablando. Sabemos que aquí sola te vas a sentir muy triste. ¿Por qué no te vienes a vivir con nosotros? Tengo 2 cuartos extra. Podrías ayudarme con los niños y así no estarías tan sola». Sonaba como una oferta generosa. Pero yo conocía a Marta. Sabía que ayudarme con los niños significaba hacerme cargo de ellos de tiempo completo mientras ella trabajaba. Aún así, acepté. Porque no sabía qué más hacer. Porque tenía miedo de quedarme sola. Porque todavía creía que mi papel en la vida era servir a mi familia. Me mudé a la casa de Marta en Ciudad de Guatemala un mes después. Ella y su esposo, Ricardo, vivían en una colonia de clase media en la zona 11. La casa era bonita, de 2 pisos, con jardín y garaje. Mucho más grande y moderna que cualquier lugar donde yo había vivido. Marta trabajaba como secretaria en una empresa de telecomunicaciones. Ricardo era contador. Los 2 salían de la casa a las 7 de la mañana y regresaban a las 7 de la noche. Los niños, Diego de 8 años y Valeria de 5, se quedaban conmigo.
Al principio pensé que sería temporal, que sería solo hasta que Marta encontrara una guardería o alguien más que cuidara a los niños. Pero pasaron los meses y la situación se volvió permanente. Yo me levantaba a las 6 de la mañana, preparaba el desayuno para todos, alistaba a los niños, los llevaba a la escuela, regresaba a limpiar la casa, hacía las compras, preparaba la comida, recogía a los niños, les ayudaba con la tarea, preparaba la cena, bañaba a los niños, los acostaba. Marta y Ricardo llegaban cansados, cenaban lo que yo había preparado, veían televisión un rato y se iban a dormir. Los fines de semana salían con amigos o se iban de paseo, dejándome a mí con los niños. No me pagaban. Nunca hablamos de dinero. Yo tenía una pequeña pensión que me había quedado de Rodrigo. Apenas 2.000 quetzales al mes, como $250. De ese dinero, Marta me pedía que colaborara con los gastos de la casa. «Es que, mamá, tú también comes aquí. También gastas luz y agua», decía. Así que yo le daba 1.500 quetzales y me quedaba con 500 para mis gastos personales. Pero esos 500 se iban en comprar cosas para los niños que Marta olvidaba comprar. Útiles escolares, ropa, medicinas. Al final del mes no me quedaba nada. Los primeros 6 meses fueron difíciles, pero los aguanté. Me decía a mí misma que era temporal, que pronto las cosas mejorarían. Pero no mejoraron, al contrario, empeoraron. Marta empezó a tratarme no como a su madre, sino como a su empleada. Me dejaba listas de pendientes pegadas en el refrigerador. «Mamá, hoy hay que lavar las cortinas». «Mamá, plancha las camisas de Ricardo». «Mamá, los niños necesitan que les cosas el uniforme». Yo obedecía sin chistar, porque todavía tenía grabado en el alma que una buena madre se sacrifica por sus hijos. Pero lo que más me dolía no eran las órdenes, era la indiferencia. Marta nunca me preguntaba cómo me sentía, nunca me daba las gracias, nunca me decía que apreciaba lo que hacía. Para ella, yo estaba cumpliendo con mi deber natural de abuela y madre. No había nada que agradecer. Ricardo era igual. Me trataba con educación, pero como si yo fuera parte del mobiliario. Los niños, Diego y Valeria, me querían a su manera, pero también habían aprendido que la abuela estaba ahí para servirles. «Abuela, tengo hambre». «Abuela, búscame los zapatos». «Abuela, quiero agua». Nunca un por favor, nunca un gracias, solo órdenes disfrazadas de peticiones. Un año después de mudarme con Marta, Jorge también se apareció con una propuesta. Su esposa, Patricia, estaba embarazada de su segundo hijo. «Mamá», me dijo, «necesitamos tu ayuda. Patricia no puede cuidar sola a Andrea y al bebé que viene. ¿Podrías venirte unos meses con nosotros?» Yo le dije que no podía, que estaba ayudando a Marta, pero Jorge insistió. «Solo serían las mañanas, mamá, de 8 a 2. Patricia solo necesita ayuda para que no se estrese con el embarazo». Hablé con Marta. Ella se molestó al principio, pero luego accedió. «Está bien, mamá, pero solo las mañanas. A las 2 tienes que estar de regreso para recoger a los niños de la escuela». Así empecé a ir todas las mañanas a casa de Jorge, que vivía en la zona 18, a media hora en bus, desde casa de Marta. Jorge trabajaba en una fábrica textil. Patricia era maestra de primaria, pero había pedido licencia por el embarazo. La niña, Andrea, tenía 3 años. Yo llegaba a las 8, le daba el desayuno a Andrea, la bañaba, jugaba con ella, hacía las compras, preparaba la comida, limpiaba un poco. A las 2 de la tarde tomaba el bus de regreso a casa de Marta para estar a tiempo de recoger a Diego y Valeria. Así pasaron 2 años. 2 años en los que mi vida se dividía entre la casa de Marta y la casa de Jorge. 2 años en los que no tuve un solo día libre. 2 años en los que mi cuerpo empezó a cobrármelo todo.
Me dolía la espalda constantemente. Mis rodillas crujían cada vez que subía escaleras. Mis manos, ya deformadas por la artritis, apenas podían agarrar las ollas. Pero no me quejaba, porque había aprendido a tragar el dolor en silencio. Un día Carolina me llamó. Acababa de conseguir un trabajo como vendedora en una tienda de ropa. «Mamá», me dijo, «necesito que me cuides a mi gato cuando me vaya de viaje por trabajo». Yo no entendí. «¿Qué gato, Carolina?» «Ah, no te había dicho. Adopté un gato hace 2 meses. Se llama Michi. Es muy tranquilo, solo necesita comida y agua». Le dije que sí, porque para ese entonces ya había perdido la capacidad de decir que no. Carolina empezaba a viajar seguido por su trabajo, y cada vez que se iba, me dejaba al gato. Al principio eran 2 o 3 días. Después se volvieron semanas. El gato se quedaba en mi cuarto en casa de Marta. Marta no estaba contenta, pero tampoco dijo nada porque era su hermana. Yo limpiaba la caja de arena, le daba de comer, lo cuidaba. Un animal más que atender, una responsabilidad más en mi lista interminable. Sebastián, el más chico, era el único que no me pedía nada, pero eso era porque ya no vivía en Guatemala. Se había ido a Estados Unidos cuando tenía 27 años, buscando mejores oportunidades. Mandaba dinero de vez en cuando, pero casi no hablábamos. Las pocas veces que llamaba, la conversación era breve. «¿Cómo estás, mamá?» «Bien, hijo». «¿Necesitas algo?» «No, estoy bien». «Bueno, te llamo luego». Y eso era todo. No sabía nada de mi vida. No sabía que estaba atrapada. No sabía que estaba muriendo por dentro. Las primeras señales de que algo no estaba bien en mi alma llegaron de maneras sutiles, tan discretas, que al principio ni siquiera las reconocí como señales de alarma. La primera fue un martes de septiembre del 2019. Recuerdo la fecha porque era el cumpleaños de Valeria, la nieta de Marta. Cumplía 8 años. Marta había organizado una fiesta en la casa. Había invitado a los primos, a los amigos de la escuela, a los vecinos. Yo había pasado 3 días preparando todo, decorando la casa, haciendo el pastel de 3 leches que a Valeria le encantaba, preparando tamales, atol y todas las botanas que Marta había pedido. El día de la fiesta, me levanté a las 5 de la mañana para terminar los últimos detalles. A las 3 de la tarde, la casa estaba llena de niños corriendo, gritando, jugando. Los adultos platicaban en el jardín, tomando café y comiendo tamales. Yo estaba en la cocina, sirviendo, recogiendo platos sucios, rellenando las jarras de atol. En un momento Valeria entró corriendo. «Abuela, abuela, ven a ver cómo rompo la piñata». La seguí hasta el jardín. Todos los adultos estaban formados en círculo, viendo a los niños. Marta estaba tomando fotos. Ricardo grababa con su celular. Valeria rompió la piñata y todos aplaudieron. Después, Marta cortó el pastel que yo había hecho. Todo el mundo cantó las mañanitas. Valeria sopló las velitas. Más aplausos, más fotos. En ningún momento, absolutamente en ningún momento, alguien mencionó que yo había hecho todo eso. Nadie dijo, «Gracias a la abuela por el pastel». Nadie dijo, «La abuela trabajó muchísimo». Era como si todo hubiera aparecido por arte de magia. Yo me quedé parada en una esquina del jardín, viendo la escena, y sentí algo extraño en el pecho. No era tristeza exactamente. Era algo más profundo. Era la sensación de ser invisible, de que mi trabajo, mi esfuerzo, mi amor, no importaban. Esa noche, cuando todos se fueron y la casa quedó en silencio, me senté en mi cuarto y lloré. No mucho, solo unas lágrimas calladas. Después me sequé la cara y me fui a dormir. Al día siguiente, volví a mi rutina como si nada. La segunda señal llegó 2 meses después, en noviembre.
Jorge me había pedido que cuidara a Andrea y al bebé, Mateo, que ya tenía 1 año, porque él y Patricia se iban a ir de aniversario a Antigua Guatemala el fin de semana. Yo acepté. El viernes en la noche Jorge dejó a los niños en casa de Marta. Regresamos el domingo en la tarde, mamá. Cualquier cosa me llamas. Se fueron. Yo me quedé con 4 niños: Diego, Valeria, Andrea y Mateo. El sábado en la mañana Mateo empezó con fiebre. Le tomé la temperatura, 38 grados. Le di un poco de acetaminofén que Patricia había dejado. La fiebre bajó, pero por la tarde volvió a subir. Le marqué a Jorge. No contestó. Le marqué a Patricia. Tampoco contestó. Les mandé mensajes de WhatsApp. Nada. Me empecé a preocupar. Le marqué a Marta. Ella estaba en el cine con Ricardo. «Ay, mamá, no te preocupes. Es solo fiebre. Dale más acetaminofén y ya». Pero yo estaba nerviosa. ¿Y si era algo grave? ¿Y si necesitaba ir al doctor? No tenía dinero para pagar un doctor. No tenía carro para llevarlo. No sabía qué hacer. Pasé toda la noche despierta, vigilando a Mateo, poniéndole paños de agua fría en la frente, rezando para que la fiebre bajara. Por suerte, el domingo en la mañana amaneció mejor. Jorge y Patricia regresaron esa tarde, frescos, relajados, contentos. Les conté lo que había pasado. «Ay, mamá, los niños siempre tienen fiebre. No es nada grave», dijo Patricia con una sonrisa. «Gracias por cuidarlos». Y eso fue todo. No les importó que yo hubiera pasado una noche de angustia. No les importó que hubiera tenido que tomar decisiones solas, con miedo, sin apoyo. Para ellos, yo estaba ahí para resolver. Y punto. La tercera señal fue en diciembre, justo antes de Navidad. Marta me pidió que ayudara a hacer la cena de Nochebuena para toda la familia. Eso incluía a sus hermanos, a los esposos, a los nietos, a unos primos que vendrían de fuera. En total, como 25 personas. Yo empecé a cocinar desde el 22 de diciembre. Hice pavo, pierna de cerdo, ensalada de manzana, arroz, frijoles, tamales, ponche, atol de elote. Marta solo compró los ingredientes y me dijo qué cocinar. El 24 en la noche, la casa se llenó de familia. Todo el mundo comió, bebió, rió, bailó. Yo serví, recogí, lavé platos. A las 11 de la noche, cuando todos estaban en la sala abriendo regalos, yo seguía en la cocina, terminando de limpiar. Nadie me llamó para abrir regalos. Nadie me guardó un plato de la cena. Nadie me dijo: «Siéntate, mamá, descansa». Terminé de limpiar pasada la medianoche. Me fui a mi cuarto, me acosté y me quedé viendo el techo. Pensé en mi mamá. Pensé en cómo ella había vivido así toda su vida. Y pensé: ¿así voy a morir yo también? ¿Trabajando hasta el último aliento, sin que nadie me vea? La cuarta señal fue en febrero del 2020, justo antes de que empezara la pandemia. Carolina me pidió que le cuidara el gato otra vez. Se iba 2 semanas a un viaje de capacitación en El Salvador. Yo acepté. Pero esta vez, el gato se enfermó. Dejó de comer. Empezó a vomitar. Le marqué a Carolina. No contestó. Le mandé fotos. Nada. Tuve que llevarlo al veterinario. El veterinario me dijo que tenía una infección estomacal, que necesitaba antibióticos y suero. El tratamiento costaba 500 quetzales. Yo no tenía ese dinero. Le marqué otra vez a Carolina. Por fin contestó. «Ay, mamá, no tengo dinero ahorita. Pero págalo tú y cuando regrese te lo repongo». Pagué con los últimos 500 quetzales que me quedaban de mi pensión. Carolina regresó 2 semanas después. Nunca me repuso el dinero. Cada vez que se lo mencionaba me decía: «Sí, mamá, ahorita te pago». Pero nunca lo hizo. La quinta señal fue en marzo, cuando empezó el confinamiento por el COVID.
Marta y Ricardo empezaron a trabajar desde casa. Los niños dejaron de ir a la escuela. De repente todos estaban en la casa todo el día, todos los días. Y yo, que ya trabajaba de sol a sol, empecé a trabajar aún más. Ahora tenía que preparar desayuno, almuerzo, cena y 2 colaciones al día. Tenía que limpiar la casa 2 veces al día porque todos la ensuciaban. Tenía que ayudar a los niños con las clases en línea. Tenía que lavar más ropa, planchar más, cocinar más. Marta y Ricardo estaban estresados por el trabajo, así que se la pasaban de mal humor. Cualquier cosa les molestaba. «Mamá, la comida está muy salada». «Mamá, ¿por qué no has limpiado el baño?» «Mamá, los niños están haciendo mucho ruido. Distraen a Ricardo de sus llamadas». Yo absorbía todo ese mal humor en silencio. La sexta señal llegó en junio, mi cumpleaños número 70. Yo no esperaba una fiesta, ni regalos, ni nada especial, pero al menos esperaba que alguien me dijera «Feliz cumpleaños». Ese día me levanté, preparé el desayuno, serví a todos. Nadie dijo nada. Pensé que tal vez me lo dirían más tarde. Pero pasó toda la mañana y nada. Pasó la tarde, pasó la cena, nada. Al final del día me di cuenta de que simplemente se habían olvidado. Mi hija, con quien vivía, bajo cuyo techo dormía, para quien trabajaba todos los días, se había olvidado de que ese día cumplía 70 años. Esa noche, sola en mi cuarto, me miré en el espejo. Vi a una mujer vieja, cansada, con el pelo completamente blanco, con arrugas profundas, con las manos deformadas. Y no reconocí a la persona que vi. ¿Quién era esa mujer? ¿Dónde estaba Esperanza, la que de joven soñaba con viajar, con conocer el mar, con aprender a leer mejor, con tener amigas y salir a caminar? ¿Cuándo me había convertido en esta sombra que solo existía para servir a otros? Si todavía estás aquí conmigo, es porque algo en esta historia te resuena muy hondo. Suscríbete para que estas historias lleguen siempre a ti cuando las necesites. Aquí hay mucho más que lo que cabe en un solo video. La séptima señal fue la más dolorosa. Fue en agosto del 2020. Sebastián, mi hijo que vivía en Estados Unidos, me llamó. Hacía meses que no sabía de él. Me dio mucho gusto escuchar su voz. Platicamos un rato. Me preguntó cómo estaba. Yo le dije que bien, como siempre. Después me dijo algo que me rompió el corazón. «Mamá, me voy a casar. Conocí a una chica maravillosa. Se llama Jennifer. Es de aquí, de Texas. La boda será en octubre. Es algo pequeño, íntimo, solo familia cercana y amigos». Me quedé callada unos segundos. Después le pregunté: «¿Y voy a poder ir?» Hubo un silencio largo del otro lado del teléfono. Finalmente dijo: «Mamá, es que con la pandemia está muy complicado viajar. Además necesitarías visa, y eso tarda. Y el vuelo es muy caro. Mejor te mando fotos, ¿va?» Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Mi hijo menor, el bebé que cargué en brazos, al que cuidé, al que crié, se iba a casar, y ni siquiera consideraba que yo debería estar ahí. Pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que tenía razón en una cosa. Yo no tenía dinero para el vuelo. No tenía ahorros. No tenía nada mío. A los 70 años, dependía completamente de la caridad de mis hijos. No tenía autonomía, no tenía libertad, no tenía vida propia. La octava señal fue en octubre. Marta me dijo que necesitaba que yo empezara a pagar más por los gastos de la casa. «Mamá, es que con la pandemia los gastos han subido mucho. Necesito que aportes 1.800 en vez de 1.500. Eso significaba que de mi pensión de 2.000 quetzales, ahora solo me quedarían 200 para todo el mes. 200 quetzales, $25, para cualquier cosa que yo necesitara. Medicinas, ropa, productos de higiene personal.
Le dije que no podía, que era muy poco lo que me quedaría. Ella se molestó. «Mamá, no seas egoísta. Tú también vives aquí, también comes, también gastas. Es lo justo». Me sentí tan pequeña en ese momento, tan insignificante, como si mi trabajo no valiera nada, como si cocinar, limpiar, cuidar a sus hijos, lavar, planchar, no fuera una contribución suficiente. Acepté porque no tenía opción. Fue más o menos en esa época, entre octubre y noviembre del 2020, cuando empecé a tener un pensamiento recurrente. Un pensamiento que al principio me asustaba, pero que poco a poco se fue volviendo más fuerte, más insistente. El pensamiento era: no quiero morir así. No quería morir como mi mamá, trabajando hasta el último aliento, invisible, olvidada, sin haber vivido nunca para mí misma. No quería que en mi funeral mis hijos dijeran «fue una santa», cuando en realidad lo que querían decir era «fue una buena sirvienta». No quería que mi epitafio fuera «aquí yace una mujer que se sacrificó por otros». Quería algo más, pero no sabía qué, ni sabía cómo conseguirlo. Un día de noviembre, mientras limpiaba el cuarto de Marta, encontré una revista de viajes tirada en el buró. La agarré para tirarla a la basura, pero algo me detuvo. En la portada había una foto del centro histórico de Querétaro, México. Edificios coloniales de colores, calles empedradas, una fuente en medio de una plaza. Se veía hermoso, se veía tranquilo, se veía como un lugar donde una persona podía respirar. Me senté en la cama de Marta y me quedé viendo esa foto. Me imaginé caminando por esas calles. Me imaginé sentada en una banca de la plaza, tomando un café, viendo pasar a la gente. Me imaginé en un lugar donde nadie me conociera, donde nadie me necesitara, donde yo fuera solo Esperanza, no la mamá, no la abuela, no la sirvienta. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la esperanza. Guardé la revista. No la tiré. La escondí debajo de mi colchón, y cada noche, antes de dormir, la sacaba y me quedaba viendo esa foto. Era como una ventana a otra vida posible. Una vida que yo ni siquiera sabía si podía ser real, pero que me gustaba imaginar. Diciembre llegó con más trabajo. Otra vez la cena de Navidad. Otra vez cocinar para 25 personas. Otra vez servir, limpiar, ser invisible. Pero esta vez algo en mí era diferente. Mientras cocinaba, mientras limpiaba, mientras todos reían y comían lo que yo había preparado sin siquiera agradecérmelo, yo pensaba en esa foto de Querétaro. Pensaba, ¿y sí? ¿Y si me atreviera? ¿Y si juntara dinero? ¿Y si me fuera? El solo pensarlo me hacía sentir culpable. Me hacía sentir egoísta. Pero también me hacía sentir viva. Enero del 2021 trajo un evento que fue la gota que derramó el vaso. Marta me dijo que ella y Ricardo habían decidido tener otro bebé. Estaban intentando quedar embarazados. «Y cuando llegue el bebé, mamá, vas a estar aquí para ayudarme, ¿verdad?». Lo dijo como si fuera una pregunta, pero en realidad era una orden disfrazada. Me imaginé los próximos años de mi vida, cuidando a un bebé recién nacido, levantándome en las madrugadas, cambiando pañales, preparando biberones. A mis 70 años, con mi cuerpo adolorido, con mi espalda que apenas aguantaba. La idea me llenó de un pánico tan profundo que esa noche casi no pude respirar. Me di cuenta de que si no me iba ahora, nunca me iría. Que si aceptaba cuidar a ese bebé, mi vida se acabaría ahí, en esa casa, sirviendo a otros hasta mi último día. Fue entonces cuando tomé la decisión. Iba a irme. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero sabía que ibas a hacerlo, porque si no lo hacía, iba a morir. Tal vez no físicamente de inmediato, pero moriría por dentro. Y esa muerte lenta, invisible, silenciosa, era peor que cualquier otra cosa.
La primera cosa que hice fue empezar a ahorrar. Cada quetzal que me quedaba después de darle a Marta los 1.800, lo guardaba. A veces eran 50 quetzales en el mes, a veces 100. Dependía de qué tanto pudiera estirar el dinero. Dejé de comprar cualquier cosa que no fuera absolutamente necesaria. Dejé de comprarle cosas a los nietos. Dejé de darle dinero a Carolina cuando me pedía prestado. Guardaba el dinero en una bolsita de tela que había cosido especialmente para eso, y la bolsita la escondía dentro de una caja vieja de zapatos en el fondo de mi closet. Lo segundo que hice fue empezar a investigar. Esperaba a que todos se durmieran. Entonces, tomaba el celular viejo que Sebastián me había regalado años atrás y que apenas sabía usar, y buscaba información. ¿Cuánto costaba un autobús de Guatemala a México? ¿Necesitaba visa para entrar a México como turista? ¿Cuánto costaba rentar un cuarto en Querétaro? Cada noche aprendía algo nuevo. Cada noche el sueño se volvía un poquito más real. Lo tercero que hice fue hacer un plan. No podía simplemente irme de un día para otro. Tenía que hacerlo bien. Tenía que asegurarme de tener suficiente dinero, no solo para el viaje, sino para sobrevivir al menos los primeros meses mientras encontraba la manera de mantenerme. Calculé que necesitaba al menos 10,000 quetzales, $1,200. A mi ritmo de ahorro, eso me tomaría casi 2 años. Pero no me importó. Tenía 70 años. 2 años más no eran nada comparado con la posibilidad de vivir el resto de mi vida en libertad. Durante esos 2 años, del 2021 al 2023, mi vida siguió igual por fuera. Seguí levantándome temprano, seguí cocinando, limpiando, cuidando niños. Seguí siendo invisible, seguí aguantando desplantes, seguí tragándome el dolor y la frustración. Pero por dentro, algo había cambiado. Ahora tenía un secreto. Ahora tenía un plan. Y ese secreto, ese plan, me daba una fuerza que no sabía que tenía. Hubo momentos en los que casi me rindo. Momentos en los que pensé que estaba loca, que era una mala madre, que era una egoísta. En febrero del 2022, Marta quedó embarazada. Cuando me dio la noticia, vi en sus ojos la expectativa. Esperaba que yo me emocionara, que me ofreciera hasta ayudar. Y yo lo hice. Sonreí, la abracé, le dije que estaba muy contenta. Pero por dentro, mi corazón se aceleró de pánico. Sabía que tenía que irme antes de que ese bebé naciera, porque si no, nunca me iría. Marta dio a luz en octubre del 2022. Un niño. Se llamó Matías. Y como esperaba, automáticamente asumieron que yo me haría cargo de él. Yo cuidaba a Matías mientras Marta estaba en recuperación. Después, cuando Marta volvió al trabajo, yo seguí cuidándolo. Cambiar pañales a los 71 con las manos artríticas era un dolor físico insoportable, pero lo hacía, porque todavía estaba ahorrando. Todavía me faltaba para completar mi meta. En marzo del 2023, finalmente lo logré. Tenía los 10,000 quetzales. Los conté una y otra vez, temblando, sin poder creer que lo había logrado. 2 años de sacrificio, de guardar cada centavo, de negarme cualquier pequeño gusto. Pero lo había logrado. Ahora venía la parte más difícil: ejecutar el plan. Decidí que me iría en mayo. Mayo era un buen mes. No hacía tanto calor, no era temporada de lluvias fuertes. Investigué las rutas de autobuses. Había una línea que iba de Ciudad de Guatemala a Querétaro, con paradas en Tapachula y Ciudad de México. El viaje duraba casi 40 horas, pero costaba menos que un vuelo. Compré el boleto en línea, usando el celular, con mucho miedo de que algo saliera mal, pero salió bien. Tenía mi boleto para el 15 de mayo del 2023. Ahora necesitaba un lugar a donde llegar. Busqué en internet cuartos en renta en Querétaro. Encontré uno en un edificio en el centro, cerca del mercado. Costaba 3,000 pesos al mes, como $170. Era un solo cuarto con baño compartido.
pero tenía lo esencial. Le escribí a la señora que rentaba, le expliqué mi situación de forma muy breve y le pregunté si podía apartarlo con un depósito. Ella aceptó. Le envié 2 meses de renta por adelantado a través de una transferencia bancaria que me ayudó a rehacer un muchacho del cibercafé del barrio. No fue fácil, porque yo apenas sabía usar la tecnología, pero lo logré. También necesitaba mi pasaporte. Yo tenía uno que había sacado años atrás, cuando Rodrigo y yo habíamos soñado con algún día conocer México, pero nunca lo habíamos usado. Lo saqué de entre mis documentos y revisé que todavía estuviera vigente. Por suerte, lo estaba. No necesitaba visa para entrar a México como turista guatemalteca. Podía quedarme hasta 180 días. Eso me daba tiempo para figurar qué haría después. El plan estaba listo. Solo faltaba el momento más difícil. Irme sin decir nada. Sé que suena horrible. Sé que suena cruel. Pero yo sabía que si les decía a mis hijos que me iba, harían todo lo posible para detenerme. Me dirían que estaba loca, que era peligroso, que a mi edad no podía estar haciendo esas cosas. Me harían sentir culpable, me harían dudar. Y yo no podía darme el lujo de dudar, porque si dudaba, me quedaría, y si me quedaba, moriría. Decidí que me iría un lunes en la mañana. Marta y Ricardo salían a trabajar a las 7. Los niños mayores ya iban solos a la escuela. Solo quedaba Matías, el bebé. Pero ese fin de semana, le dije a Marta que no me sentía bien, que necesitaba descansar. Ella, molesta, tuvo que arreglárselas para encontrar quién cuidara a Matías el lunes. Llamó a una sobrina suya que aceptó venir ese día. El domingo 14 de mayo, hice mi rutina normal. Cociné, limpié, cuidé a los niños. Pero por dentro, mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Esa noche, esperé a que todos se durmieran. Entonces, saqué una maleta pequeña que había comprado en el mercado unas semanas atrás. Metí solo lo esencial: ropa suficiente para una semana, artículos de higiene personal, mis documentos, mis medicinas, la foto de mi mamá que siempre había guardado y la revista con la foto de Querétaro. Eso era todo. El resto de mis cosas, todas las cosas que había acumulado en 72 años, las dejé ahí. No las necesitaba, no las quería. Escribí una carta corta, directa. La dirigí a Marta, pero sabía que la compartirían con todos. En la carta decía: «Hijos míos, cuando lean esto ya me habré ido. No me busquen, no se preocupen. Estoy bien. Pasé toda mi vida cuidando de otros. Primero de mis hermanos, después de su papá, después de ustedes, después de sus hijos. Nunca me quejé. Nunca pedí nada a cambio. Pero ahora, a mis 72 años, me doy cuenta de que me queda poco tiempo y quiero vivirlo para mí. No les guardo rencor, los amo, pero necesito esto. Por favor, respeten mi decisión. Mamá». Dejé la carta sobre mi cama. Junto a la carta, dejé las llaves de la casa que Marta me había dado. El lunes 15 de mayo del 2023, me levanté a las 5 de la mañana. Me vestí con ropa cómoda. Agarré mi maleta. Salí de mi cuarto sin hacer ruido. Caminé por la casa que había sido mi prisión durante tantos años. La sala, la cocina, el comedor. Todos esos espacios que había limpiado 1000 veces, donde había servido 1000 cenas, donde había sido invisible 1000 días. Los vi por última vez. Salí por la puerta principal. Cerré despacio. El aire de la mañana era fresco. El cielo empezaba a aclararse. Caminé hasta la esquina y tomé un taxi que me llevó a la terminal de autobuses. Llegué 2 horas antes de que saliera mi autobús. Me senté en una banca de la terminal, con mi maleta a mi lado, y esperé. El corazón me latía fuerte. Las manos me temblaban. Tenía miedo.
pero también tenía algo que no había sentido en décadas: emoción. A las 8 de la mañana abordé el autobús. Encontré mi asiento, guardé mi maleta en el compartimento de arriba, me senté junto a la ventana. El autobús arrancó. Vi por la ventana cómo la ciudad iba quedando atrás. Las calles que conocía, los edificios, los mercados. Todo lo que había sido mi mundo durante tantos años. Y mientras se alejaban, sentí algo extraño. No era tristeza, no era arrepentimiento, era liberación. Después de ese momento en el autobús, cuando por fin dejé atrás Guatemala y todo lo que representaba, sentí una mezcla de terror y alivio que nunca antes había experimentado. El viaje duró 2 días completos. 2 días en los que tuve tiempo de sobra para pensar, para dudar, para preguntarme si había hecho lo correcto. Cada vez que el autobús se detenía en una parada, parte de mí quería bajarme, regresar, disculparme. Pero otra parte, la parte que había estado dormida durante décadas, me decía que siguiera adelante. Lo que acabas de sentir, esa mezcla de susto y admiración, es exactamente lo que miles de mujeres han encontrado en los libros que creé para este canal. No son libros comunes. Son compañía para los momentos en que necesitas que alguien te diga que está bien ponerte a ti primero, que mereces vivir tu vida aunque otros no lo entiendan. Son palabras que te recuerdan tu propia fuerza cuando la olvidas, guía para cuando decides que tus últimos años serán tuyos, no de quienes te exigieron toda la vida. Si quieres llevar eso contigo más allá de este video, el link está en la descripción del video y también en el primer comentario fijado. Te espero ahí. Pero volvamos al viaje. El autobús cruzó la frontera entre Guatemala y México en Tapachula. Yo tenía miedo de que me pararan, de que me preguntaran a dónde iba, por qué viajaba sola a mi edad. Pero el oficial de migración apenas miró mi pasaporte, le puso un sello y me dejó pasar. Así de simple. Pensé en lo irónico que era. Cruzar una frontera internacional había sido más fácil que salir de la casa de mi hija. Desde Tapachula seguimos hacia el norte. Atravesamos Chiapas, Oaxaca, Puebla. Yo iba pegada a la ventana, viendo pasar los paisajes. Montañas, valles, pueblos pequeños, ciudades grandes. Todo era nuevo para mí. Nunca había viajado así. Nunca había visto tanto del mundo. A mi lado iba sentada una señora mayor, como de mi edad, que se llamaba Rosario. Ella iba a visitar a su hijo en Guadalajara. Platicamos un poco. Le conté que iba a Querétaro, a empezar una nueva vida. Ella me miró con ojos llenos de comprensión. «Yo también quise hacer eso una vez», me dijo, «pero nunca me atreví. ¡Qué valiente eres!». Sus palabras me hicieron llorar. No de tristeza, sino de algo que no sé ni cómo nombrar. Tal vez de gratitud, tal vez de alivio. Tal vez simplemente de saber que alguien me veía, me entendía. Llegamos a Querétaro el miércoles 17 de mayo por la tarde. Bajé del autobús con mi maleta, mirando alrededor. La terminal de autobuses era grande, moderna, llena de gente. Me sentí pequeña, perdida. Pero saqué el papel donde tenía anotada la dirección de mi nuevo cuarto y le pregunté a un señor de información cómo llegar. Él me explicó que tenía que tomar un camión urbano. Me indicó cuál. Lo tomé y media hora después llegué al centro de la ciudad. El centro era tal como lo había visto en la revista. Edificios coloniales pintados de colores brillantes, amarillo, rosa, azul, calles empedradas, plazas con árboles y fuentes, gente caminando tranquila, música de mariachi sonando a lo lejos. Se sentía mágico, como si hubiera entrado a otra dimensión. Encontré el edificio donde estaba mi cuarto. Era un edificio viejo, de 3 pisos, con paredes de cantera rosa. Toqué el timbre. Salió la señora que me había rentado el cuarto. Se llamaba Guadalupe. Era una mujer de unos 60 años, gordita,
con el pelo recogido en un chongo, con una sonrisa amable. «Tú debes ser Esperanza», me dijo. «Pásale, pásale». Subimos 2 pisos por unas escaleras angostas. Me mostró el cuarto. Era pequeño, con una cama individual, una mesa, una silla, un pequeño closet. El baño estaba al final del pasillo, compartido con otros 3 cuartos. Había una cocineta comunitaria en la planta baja. No era lujoso, pero era mío. Por primera vez en mi vida, tenía un espacio que era completamente mío. Le pagué a Guadalupe los 2 meses que ya le había transferido, más un depósito adicional. Me dio las llaves. «Cualquier cosa que necesites, me avisas», me dijo. «Aquí somos como una familia». Se fue y me dejó sola. Cerré la puerta. Me senté en la cama. Miré alrededor. Y entonces, por fin, lloré. Lloré como no había llorado en años. Lloré por todo lo que había dejado. Lloré por el miedo que todavía sentía. Pero también lloré de felicidad, porque lo había logrado. Estaba aquí. Estaba libre. Los primeros días fueron difíciles. Estaba acostumbrada a tener una rutina, a levantarme y saber exactamente qué tenía que hacer. Pero aquí no tenía que hacer nada. No tenía que cocinar para nadie más que para mí. No tenía que limpiar nada más que mi propio cuarto. No tenía que cuidar a nadie. El primer día me levanté a las 6 de la mañana por costumbre. Me senté en la cama, esperando que alguien me llamara, me pidiera algo. Pero no pasó nada. El silencio era abrumador. No sabía qué hacer con tanta libertad. Poco a poco fui creando una nueva rutina. Me levantaba, me bañaba, desayunaba algo sencillo. Después salía a caminar por el centro. Descubrí que Querétaro era una ciudad hermosa, llena de historia. Caminaba por el Jardín Cenea, por la Alameda Hidalgo, por los arcos del acueducto. Me sentaba en las bancas de las plazas y veía pasar a la gente. Compraba fruta en el mercado. Probaba comida que nunca había probado. Entraba a las iglesias solo para sentir la paz que se respiraba adentro. Por supuesto, mis hijos empezaron a buscarme. El lunes, cuando Marta llegó del trabajo y encontró mi carta, me llamó cientos de veces. Dejó mensajes de voz. Primero enojada, gritándome, diciéndome que era una irresponsable, que cómo los dejaba así. Después preocupada, rogándome que le dijera dónde estaba, que por favor regresara. Después dolida, llorando, diciéndome que me extrañaban, que la casa no era lo mismo sin mí. Jorge también me llamó, Carolina también. Hasta Sebastián, desde Estados Unidos, me mandó mensajes. Yo no contesté. Apagué el celular durante una semana completa. Necesitaba ese tiempo para mí, sin la presión de sus voces, sin la culpa que sabía que tratarían de imponerme. Después de una semana, lo prendí otra vez. Les mandé un mensaje a todos por un grupo de WhatsApp que teníamos. Les dije que estaba bien, que estaba segura, que no se preocuparan. Les dije que necesitaba esto, que no era negociable, que por favor respetaran mi decisión. Les dije que los amaba, pero que no iba a regresar. Hubo más llamadas, más mensajes, pero poco a poco, con el pasar de las semanas, fueron disminuyendo. Creo que finalmente entendieron que iba en serio, o tal vez simplemente se acostumbraron a mi ausencia. La vida sigue, con o sin uno. Esa es una verdad que duele, pero también libera. En junio, un mes después de haber llegado, empecé a buscar formas de ganarme la vida. Mi pensión me alcanzaba para la renta y la comida, pero necesitaba algo más para los imprevistos, para las medicinas, para darme algún que otro gusto. Vi un anuncio en el mercado. Una señora buscaba ayuda para vender tamales los fines de semana. Me acerqué, me presenté. Se llamaba Jacinta, era de Guanajuato, tenía como 65 años. Le expliqué mi situación de manera muy general.
Ella me contrató. Los sábados y domingos yo la ayudaba a vender tamales en el mercado. Me pagaba 500 pesos por fin de semana. No era mucho, pero era mío. Dinero que yo me ganaba, que nadie me daba por lástima ni por obligación. Jacinta se volvió mi primera amiga en Querétaro. Ella también tenía una historia. Había sido casada, había tenido hijos, había sido abandonada por su esposo cuando tenía 40 años. Se había levantado sola, había sacado adelante a sus hijos vendiendo comida. Ahora sus hijos estaban grandes, tenían sus propias familias, y ella vivía sola, trabajando porque le gustaba, no porque tuviera que hacerlo. Platicábamos mientras vendíamos tamales. Nos reíamos, compartíamos recetas, consejos, historias. Con ella no tenía que fingir. No tenía que ser la mamá perfecta, la abuela abnegada. Podía ser solo esperanza. También me hice amiga de Guadalupe, la dueña del edificio. Ella vivía en la planta baja con su esposo, don Tomás, un señor callado pero amable. Guadalupe me invitaba seguido a tomar café en su cocina. Me presentó a otros inquilinos del edificio. Había un muchacho joven que estudiaba en la universidad, una pareja de recién casados, una señora mayor como yo, que era costurera. Todos eran amables, respetuosos. Me saludaban cuando me encontraban en las escaleras. Me preguntaban cómo estaba. Me hacían sentir parte de algo. En julio, 2 meses después de haber llegado, me pasó algo hermoso. Estaba caminando por el jardín Cenea cuando escuché música de marimba. Había un grupo tocando en el kiosco. La gente bailaba alrededor. Yo me quedé parada, viendo. De repente, un señor mayor se me acercó y me extendió la mano. ¿Me concede esta pieza?, me preguntó con una sonrisa. Yo me asusté. Hacía décadas que no bailaba, pero algo en mí dijo que sí. Tomé su mano y bailamos. Bailamos 1, 2, 3 canciones. Él se llamaba Alberto. Tenía 75 años. Era viudo. Platicamos un rato después del baile. Me invitó un helado. Caminamos por el centro. Fue algo simple, inocente, pero significó tanto para mí, porque me hizo sentir como una mujer otra vez. No como una mamá, no como una abuela, no como una sirvienta. Como una mujer que todavía podía ser vista, deseada, apreciada. Momentos como ese me recuerdan por qué crear para ustedes vale cada segundo. Y si quieres seguir sintiendo que tienes aliadas en este camino, que no estás sola en esto de decidir que tus años también importan, en los libros del canal encontrarás exactamente eso. Compañía real para los días en que necesitas recordar que elegirte no es egoísmo, es justicia. El link en la descripción te espera cuando estés lista. Alberto y yo nos seguimos viendo. No era un noviazgo formal, nada serio. Solo éramos 2 personas mayores que disfrutaban de la compañía del otro. Íbamos al cine, a caminar, a comer. Él me platicaba de su vida, yo le platicaba de la mía. No lo juzgaba. Él no me juzgaba. Era una amistad bonita, sana, sin expectativas ni presiones. En agosto cumplí 73 años. Esta vez no se le olvidó a nadie, porque las personas que estaban conmigo realmente me veían. Jacinta me hizo una pequeña fiesta en su casa. Invitó a unas amigas suyas. Cocinó mi platillo favorito, pepián. Me cantaron las mañanitas. Me regalaron flores. Un rebozo tejido a mano. Una vela con aroma a lavanda. Lloré, pero esta vez de felicidad. Era la primera vez que mi cumpleaños se celebraba. La primera vez que me sentía importante. Guadalupe me regaló un pastel. Alberto me llevó serenata con un trío. Fue el cumpleaños más hermoso de mi vida. Y pensar que el año anterior nadie en mi propia familia se había acordado. Con el tiempo, empecé a sanar. Las primeras semanas en Querétaro, me despertaba en las madrugadas con ansiedad,
pensando en mis hijos, preguntándome si estarían bien, si me extrañarían, si me odiarían. Pero poco a poco esa ansiedad fue disminuyendo. Me di cuenta de que ellos estaban bien. Marta contrató a una muchacha para que cuidara a Matías. Jorge y Patricia se las arreglaron solos. Carolina siguió con su vida. Sebastián ni siquiera me había necesitado antes. Todos siguieron adelante. Y yo también. En septiembre empecé a tomar clases de lectura y escritura en un centro comunitario. Yo sabía leer y escribir lo básico, pero nunca había tenido la oportunidad de mejorar. Ahora tenía tiempo. La maestra era una joven de 30 años que se llamaba Fernanda. Era paciente, cariñosa. Me enseñó a leer mejor, a escribir con letra más bonita, a redactar mis propios pensamientos. Empecé a escribir un diario. Escribía sobre mi día, sobre lo que sentía, sobre mis memorias. Escribir se volvió mi terapia. También tomé clases de yoga en el parque. Al principio pensé que era ridículo, que a mi edad y con mi cuerpo adolorido no podría, pero la instructora me animó. El yoga no se trata de hacer las posturas perfectas, me dijo. Se trata de conectar con tu cuerpo, de respirar, de estar presente. Y tenía razón. El yoga me ayudó a soltar tensiones que llevaba acumuladas por décadas. Me ayudó a respirar de verdad. Me ayudó a estar en paz. En octubre, Marta me volvió a llamar. Esta vez, su tono era diferente. No estaba enojada ni suplicante. Estaba cansada. «Mamá», me dijo, «solo quiero saber si estás bien, si eres feliz». Le dije que sí, que por primera vez en mucho tiempo era feliz. Hubo un silencio largo. Después dijo, «No entiendo por qué te fuiste, mamá. Nosotros te queríamos, te necesitábamos». Le contesté con calma, sin enojo. «Marta, ustedes no me querían, me necesitaban. Hay una diferencia. Querer es ver a la persona, valorarla, preguntarle cómo se siente. Necesitar es usarla para que te resuelva la vida. Yo ya no quiero ser necesaria. Quiero ser querida. Y si ustedes no podían darme eso, entonces tenía que dármelo yo misma». Marta se quedó callada. Después colgó. No sé si entendió. Tal vez algún día lo haga, o tal vez no, pero ya no era mi responsabilidad hacerla entender. En noviembre me llegó una noticia. Sebastián me llamó. Me dijo que él y su esposa estaban esperando un bebé. Iban a ser papás en abril. Me preguntó si yo estaría dispuesta a ir a conocer a mi nieto cuando naciera. Le dije que lo pensaría. Y lo pensé de verdad. La idea de conocer a ese bebé me emocionaba, pero también me daba miedo. Miedo de que me pidieran que me quedara, que cuidara al bebé, que volviera a ser la abuela de tiempo completo. Le dije a Sebastián que sí iría, pero que solo sería una visita. Una semana máximo. Que yo tenía mi vida aquí, que no iba a dejarla. Él aceptó. Me sorprendió. Tal vez Sebastián, al estar lejos, entendía mejor que los demás lo que yo necesitaba. Diciembre llegó con una tranquilidad que nunca había sentido. No tuve que cocinar para 25 personas. No tuve que decorar, limpiar, servir. Pasé la Navidad con Jacinta y su familia. Me invitaron a su casa. Comimos, platicamos, reímos. Me regalaron un suéter tejido a mano. Yo les regalé tamales que había hecho con mis propias manos, pero esta vez por gusto, no por obligación. Fue una Navidad sencilla, humilde, pero llena de amor verdadero. En enero del 2024, casi 9 meses después de haberme ido, finalmente sentí que había encontrado mi lugar. Querétaro ya no era solo un refugio, era mi hogar. Las personas que había conocido ya no eran solo conocidos. Eran mi familia elegida. La vida que había construido ya no era un experimento. Era mi vida real. Guadalupe me ofreció un trabajo adicional. Ayudarla a limpiar los cuartos del edificio cuando algún inquilino se iba. Me pagaba 200 pesos por cuarto. No era mucho, pero era algo.
Y lo más importante, lo hacía en mis propios términos. Si un día no quería hacerlo, simplemente le decía que no. Y ella lo entendía. No había presión, no había culpa. En febrero, Alberto me pidió que fuéramos novios formales. Yo me reí. Alberto, tenemos 70 y tantos años. ¿Para qué necesitamos etiquetas? Él sonrió. Porque quiero que sepas que eres importante para mí, que no eres solo una amiga, eres alguien especial. Me hizo llorar. Acepté. Nos hicimos novios, como dos adolescentes, como si el tiempo no hubiera pasado, como si todavía tuviéramos toda la vida por delante. En marzo, Jacinta me ofreció ser su socia en el negocio de los tamales. Esperanza, me dijo, tú eres trabajadora, honesta, y la gente te quiere. ¿Qué te parece si en lugar de trabajar para mí, trabajamos juntas? Acepté. Invertí parte de mis ahorros en el negocio. Ahora no solo vendíamos los fines de semana, vendíamos también entre semana, de casa en casa, por pedido. El negocio creció. Empezamos a ganar más. Por primera vez en mi vida, tenía un ingreso estable que dependía de mi propio esfuerzo, de mi propio trabajo, de mi propio talento. En abril viajé a Texas para conocer a mi nieto. Sebastián me pagó el vuelo. Fue extraño volver a subirme a un avión después de tantos años. Aterricé en Houston. Sebastián me recibió en el aeropuerto con su esposa, Jennifer. Ella estaba a punto de dar a luz. Me trataron con tanto cariño. Me llevaron a su casa. Me dieron el cuarto de invitados. Me preguntaban cómo me sentía, qué necesitaba. Me trataban como a una invitada especial, no como a una empleada. El bebé nació 3 días después de mi llegada. Un niño hermoso. Le pusieron Samuel. Lo cargué en mis brazos y sentí un amor profundo. Pero esta vez era diferente. Esta vez no sentía la carga de la responsabilidad. Sentía solo el amor puro de una abuela que disfruta a su nieto, sin presiones, sin expectativas. Me quedé una semana, como había prometido. Ayudé en lo que pude, pero sin sacrificarme. Cuando estaba cansada, descansaba. Cuando necesitaba espacio, me iba a caminar. Sebastián y Jennifer lo entendían. Nunca me presionaron. El último día, antes de irme al aeropuerto, Sebastián me abrazó fuerte. «Mamá», me dijo, «te admiro. Sé que no fue fácil lo que hiciste, pero creo que hiciste lo correcto. Todos nosotros te usamos, y eso estuvo mal. Lo siento. Fue la primera vez que uno de mis hijos me pedía perdón. Lloré. Lo abracé. Le dije que lo amaba. Y era verdad». Regresé a Querétaro con el corazón lleno. Había cerrado un ciclo. Había sanado una herida. Ahora podía seguir adelante con mi nueva vida, sin la sombra de la culpa. Hoy, mientras escribo esto en mayo del 2026, han pasado ya 3 años desde que dejé Guatemala. 3 años desde que tomé la decisión más valiente de mi vida. Han sido 3 años de aprendizaje, de crecimiento, de sanación. He aprendido que nunca es tarde para empezar de nuevo. He aprendido que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. He aprendido que una vida vivida solo para otros no es vida, es existencia. Mi negocio de tamales sigue creciendo. Jacinta y yo ahora tenemos un puesto fijo en el mercado. Vendemos tamales, atole, champurrado. La gente nos conoce, nos busca, ganamos bien. No somos ricas, pero vivimos cómodas. Y lo más importante, vivimos contentas. Alberto sigue siendo mi novio. Hemos hablado de mudarnos juntos, pero no tenemos prisa. Disfrutamos nuestra relación como es, sin presiones, sin prisas, sin expectativas. Vamos al cine, a bailar, a caminar. A veces nos quedamos en casa viendo televisión. A veces simplemente nos sentamos en el parque a ver pasar la vida. Y eso es suficiente. Mis hijos y yo hemos mejorado nuestra relación. No es perfecta, pero es más sana. Hablamos por teléfono cada 2 semanas. Marta me cuenta de los niños.
Jorge me cuenta de su trabajo. Carolina me cuenta de su vida. Ya no me piden que regrese. Creo que finalmente entienden que no voy a ti a hacerlo. Y está bien. Ellos siguieron con sus vidas. Yo seguí con la mía. El año pasado, en diciembre del 2025, Marta me invitó a pasar la Navidad con ellos. Esta vez como invitada, no como la cocinera. Dudé mucho. Pero finalmente acepté. Viajé a Guatemala por una semana. Fue extraño estar de regreso en esa casa, pero también fue sanador. Marta había cambiado. Me trataba diferente. Me preguntaba cómo estaba. Me agradecía cuando hacía algo. Me pedía permiso antes de pedirme favores. Los nietos estaban más grandes. Diego ya tenía 18 años. Valeria 15. Matías 3. Me abrazaron con cariño genuino. Me dijeron que me extrañaban, y yo les creí. La cena de Navidad fue diferente. Esta vez no cociné todo yo. Marta contrató un servicio de catering. Yo solo ayudé a hacer un par de platillos por gusto. Durante la cena, Marta levantó su copa y me dedicó unas palabras. «Mamá», dijo frente a toda la familia, «quiero pedirte perdón. Perdón por no haberte visto, por haberte usado, por haber dado por sentado tu amor y tu trabajo. No sabíamos lo que teníamos hasta que te fuiste, y aunque nos dolió, entiendo ahora que tenías razón. Merecías vivir tu vida, y me da gusto que lo estés haciendo». Todos brindaron. Yo lloré, pero esta vez de felicidad. Hoy tengo 75 años. Mi cuerpo no es el mismo. Sigo teniendo artritis. Mi espalda sigue doliendo. Mis rodillas siguen crujiendo. Pero mi alma está en paz. Mi corazón está ligero. Mi vida es mía. Sigo viviendo en el mismo cuarto en el edificio de Guadalupe. Sigo vendiendo tamales con Jacinta. Sigo yendo a mis clases de yoga. Sigo escribiendo en mi diario. Sigo saliendo con Alberto. Sigo siendo amiga de Fernanda, de don Tomás, de los vecinos del edificio. Sigo caminando por las calles de Querétaro como si fueran mías. Hay días difíciles, claro. Días en los que extraño a mis hijos, a mis nietos. Días en los que me pregunto si hice lo correcto. Días en los que la soledad pesa. Pero esos días son cada vez menos. Y cuando llegan me recuerdo a mí misma por qué me fui. Me recuerdo la mujer invisible que era. Me recuerdo el dolor constante de no ser vista. Me recuerdo la sensación de estar muriendo por dentro. Y entonces sé que tomé la decisión correcta. Porque al final, la vida es una sola. Y llega un momento en el que tienes que decidir. ¿Vives para otros o vives para ti? Durante 72 años, viví para otros. Los últimos 3 he vivido para mí. Y si pudiera regresar el tiempo, lo haría exactamente igual. Gracias por quedarte hasta aquí conmigo. De verdad, sé que tu tiempo vale, y que hayas elegido pasarlo con esta historia es algo que llevo en el corazón. Si algo de lo que escuchaste hoy te quitó un peso o te puso un poco de fuego en el pecho, ese botón de me gusta es tu forma de decirles a las mujeres como tú que estas historias existen. Cuéntame en los comentarios. ¿Tú habrías tenido el valor que tuvo Esperanza? ¿Alguna vez sentiste que vivías solo para otros? Me muero por leer tu respuesta. Y si aún no te suscribes, hazlo hoy. Cada semana hay una historia nueva esperándote, hecha exactamente para mujeres como nosotras, que merecemos ser vistas. Y antes de irte, en la descripción del video y en el primer comentario fijado, está el link a los libros del canal. No son libros de consejos vacíos. Son compañía para las mujeres que decidieron que sus últimos años no serían más años de servicio callado, sino años de vida plena y merecida. Historias que te recuerdan que elegirte no te hace mala madre, te hace valiente. Palabras que celebran a las mujeres que se atrevieron a dejar las llaves sobre la mesa y cruzar la puerta hacia su propia libertad. Si sientes que eso te está llamando, el camino está ahí, esperándote.
Hasta la próxima historia, mi amor. Aquí siempre vas a encontrar tu lugar.